Ayer llegamos a Manali. Llevamos 2 días en la carretera desde que salimos de Bombay para empezar a disfrutar en las montañas lo antes posible, que para eso hemos venido. Y hoy sí que sí, comienza la aventura de verdad. Amanecemos en Manali con un día espectacular, 17 grados, cielo azul y las montañas al fondo. Queremos llegar a Leh, pero sabemos que no lo haremos en un día. Son 400 kilómetros de montaña que se suelen tardar en hacer unas 12 horas. Contamos además con que la carretera no esté en buen estado en todo el trayecto y que nos encontremos cortes por desprendimientos. Además, tenemos que cruzar 4 pasos de montaña que rondan los 5.000 metros, 2 de ellos superando esa altitud. Curiosamente, el paso de montaña más cercano a Manali es el Rohtang Pass, que con solo 4.000 metros se encuentra cerrado, así que tendremos que utilizar el túnel de Atal para enlazar con la carretera a Leh. Y aquí estamos. Hi, good morning. We are going to Leh. You're going to Leh. Yeah. Are you carrying extra food with you? What? Are you carrying extra food with you? Fuel? Fuel, yeah. Yeah, we have 500 kilometers. No, are you carrying fuel? Empty, empty. Yeah. It is not allowed to carry fuel to tunnel. It's empty. Both of you? Yeah. You do not stop until you cross the tunnel, okay? Sorry? Do not stop until you cross the tunnel. Okay. Do not stop in the tunnel, okay? Okay, perfect. Thank you. Por suerte, llevamos un depósito de combustible bastante grande. Y es que, a partir de aquí, ya no será tan fácil encontrar gasolina. You're going solo or like with a group? We are two only. We are two. Okay, man. All the best. Nice to meet you. All the best. Estos chavales las han alquilado y es un planazo. Es un planazo. Desde Manali esto es un planazo cojonudo. Más que desde Delhi, sin ninguna duda. Y esta moto va muy bien. Me gustaría coger una nueva, una que frene, porque las que cogimos no frenaban. ¿Ya? ¿Hemos tenido que pagar algo? Nada, nos vamos, ¿no? Y aunque no nos han cobrado nada, sí que han puesto reparos a que no llevemos matrícula delantera, y siempre toca dar alguna que otra explicación. Fíjate lo que dijo Mustafa, que las imprimiésemos en papel y las pusiésemos. Y todo va bien hasta que nos encontramos el primer desprendimiento de terreno. No, mira, está para abajo. Hay un desprendimiento, tío. Es que me están limpiándolo. Pero por suerte, en esta ocasión no hemos tenido que esperar mucho tiempo y han reabierto la carretera. Pero no siempre será así.
Ya empezamos a subir al paso de Barachala, a 4.850 metros, pero antes hacemos de buenos samaritanos, y es lo que tiene el camino: ayuda y te ayudarán. Yeah, it's still less. Yeah, still less. So we need to find the puncher. Where is the puncher? Where is the puncher? Where is the puncher? Just a little bit of help. No veo nada, tío. Maybe we can fill some air and it will be easier to. Yeah, we could put some air, Yeah, then it will be easier. but I don't see anything here. To find Do you have air pump or We don't have a go back. no? No. Nobody? Okay, we have. Hemos hecho la buena acción del día. Pues nada, solucionado. Al siguiente pueblo llega de sobra. Es un pinchazo muy pequeñito. Muy pequeñito. Thank you so much for your time, man. No, welcome, man. Thank you so much. All the Welcome. best. Have a Thank you nice very trip. much. Same there. Thank you very much, man. Vamos, tío. Pero algo tuvimos que hacer mal para que el karma no se apiadara de nosotros, o al menos de mí, en aquel mismo sitio y en ese momento. You're okay? All okay, don't worry. First fall during the whole trip. Where will you stay tonight? We don't know. Let's see all those camp on the way. Okay, guys, you help? Okay. 1 second, 1 second. Okay. 1, 2. Much better. Oh, amazing. Y es lo que decimos. Siempre se encuentra una mano amiga dispuesta a ayudar en cualquier momento. Yo no sé qué he visto ahí. Thank you. Pues estamos a 4100 metros. Nunca me he caído tan alto. Y ahora sí, empezamos a subir el Barachala. Estando aquí arriba, el viaje empieza a cobrar un sentido diferente. La India que hemos conocido hasta ahora desaparece y estamos completamente convencidos de que lo que nos espera por delante nos sorprenderá. Como convencidos que todo lo que sube tiene que bajar y que nos queda mucho día por delante.
Y siempre es un buen momento para parar un rato y hacerse una foto en un paraje tan espectacular como este. Y ya de paso, si para alguien, preguntar cómo está la carretera más adelante y si hay algún sitio para dormir, ya que aquí no hay cobertura ni de teléfono ni de internet. Hi, how are you? No nos entretenemos mucho, ya que se nos ha ido buena parte del día y solo hemos hecho unos 160 kilómetros. En un rato prevemos llegar a Sarchu, que no sabemos muy bien si es un pueblo o un campamento en el que podamos comer algo y quedarnos a hacer noche. De Sarchu a Le aún nos quedan unos 250 kilómetros y ya sabemos que en el mejor de los casos llegaremos mañana, así que hay que empezar a pensar en dónde pasar la noche. Mount View Restaurant, pues ahí nos quedamos, tío, en el Mount View Restaurant. Ahí a ver si nos dan algo de comer. Y luego ya el campamento debe estar cerca. Vamos, que te queda igual. 70-80 kilómetros. Me parece mucho, ¿no? Sí. Lo que me ha quedado claro es que están en esta ruta. Vamos a probar el restaurante. Vamos a ver si somos capaces de comunicarnos ahí y vemos. 30 kilómetros muy rápido. Hombre, depende cómo sea la carretera. Pues tenemos todo ya. El restaurante, tenemos baño y tenemos camas aquí. Tío, pues ¿qué quieres que te diga? Aparcamos la moto aquí un momento dado, a las malas la dejamos ahí, en medio. Lo único es eso, que tenemos el baño fuera, pero está pintón. Hambre, estómago, ya. Garam. Ya, Thora garam. no, it's okay. Qué bueno. Ahí al fueguecito. Estoy aquí viendo cómo se hace la comidita. La señora que le estaba poniendo muchísimo amor y cariño. Un cazuela de arroz que lo flipan. Hello. Hello, bye. Hi, hello, how are you? How are you, man? All good. All good. I need one help from you. Yeah, sure. What do you need? I met an accident up there in, With a motorbike. where, not with bike, with my car. You can drop any one of us. We have two people. If you can drop any one of us in Pang, because my car is stuck in plains. But we bring the luggage. If you have bandwidth, then okay. Otherwise, let me just try a few other options in case. Pero si nosotros no sabemos ni dónde vamos a dormir hoy. Right. Que está a 2 horas y media. Pero para llegar a Pan hay que pasar 2 pasos de montaña. Es imposible. Aquel 5 o 10 kilómetros, vale. Aquel Masai, tío, fueron unos kilómetros. Claro, pero vamos. Pues tío, no tenemos otro sitio donde ir, a dormir. Y los campamentos. Pues tiramos, tío, y pues para estar aquí tirados nos vamos a un campamento si lo pillamos, si no. Qué cosas nos están pasando hoy, ¿no? Joder. Wow. Thank you very much. Thank you. Buena pinta tiene, ¿no? Tú ves con el cariño con eso, tío, flipa. Pues nada, vamos a ponernos el peor de los casos, ¿no? Voy a preguntar aquí ahora. Yo creo que campamentos de esos tiene que haber un poquito más adelante. En el PA ese que ha dicho ese tío. El Pan, claro. ¿Cómo se llama? ¿Pan? Pan está a 2 horas y media. Pues el PAN, eso tiene que haber algo, porque si dice que está allí pues, para llamar, mira, nos tiramos para allá.
En pan sí, en pan Cuando sí. lleguemos de noche iríamos. Claro, es lo que te digo, son 2 horas y media. Ahora, Si llegamos a parar aquí ayer, que fue el día de la madre, nos la llevamos, tío. La llevamos. Pues te digo una cosa, tío. Como cuando nos dejes la cabaña esa y hagas estos huevos, nos quedamos aquí. A ver cómo es. ...113. A ver. pues mira, Pues no, a ver. ¡Uah! Puño. Wow, ni tan mal, ¿eh? sí, sí. Ni tan mal. No vemos enchufes, tío. No, eso ya no. A ver si nos dejan un enchufe por ahí para cargar cosas. Bien. Okay. ¿Qué hacemos? Something to plug? Chắc, Charge. nee, no. No. Chắc chắn no. No. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si nos quedamos o nos vamos, es algo que ya veremos en el siguiente episodio.